Y ya llegan, afectando indiferencia, con su erudición mínima y errónea, nuestros intérpretes. Hablaremos hoy de Justa Grata Honoria, la princesa romana amada por Atila. Y aquí cabe un resumen de lo publicado. Porque hace poco hablamos de Gala Placidia, que era la mamá de esta chica, una muchacha que tuvo su vida. Entonces, resumen de lo publicado. Bueno, ubiquémonos en Roma a mediados del siglo V. Ya está. Hace algunos días hablamos de Gala Placidia, princesa romana, hija del emperador Teodosio, raptada por los visigodos. El rey de los visigodos, Ataulfo, se enamora de ella, la nombra reina, pero ella tenía un novio llamado Constancio. Constancio, junto con las tropas romanas, va a ver si puede recuperar a la novia, qué sé yo. La rescata, la lleva nuevamente a Roma, se casan, tienen una hija, y esta hija es Justa Grata Honoria. También tienen un hijo llamado Valentiniano. Contamos también en aquella oportunidad que Honorio muere sin descendencia. Gala Placidia, entonces que era hermana de Honorio, fue nombrada emperatriz y regente del chiquito Valentiniano, que se convertiría en el nuevo emperador. Y aquí la encontramos. Año 423, Gala Placidia gobernaba el imperio, cuidaba de su hijita Honoria y del futuro Valentiniano III, el emperadorcito. Muy bien. En aquellos lugares y en aquellos años, ustedes saben, existieron grandes movimientos de pueblos crueles y belicosos, como los vándalos o los hunos, que eran personas que no eran socios del Jockey Club, vamos. Por otra parte, en el interior del imperio, los mejores generales también se enfrentaban en rivalidades fratricidas. Vamos, que el reinado de Gala Placidia no pudo empezar peor. Las provincias romanas de África habían sido conquistadas por los vándalos, los visigodos no molestaban, pero bueno, una serie de líos. Pero había otra complicación que también preocupaba a la señora Gala Placidia. Su hija, de la que hablaremos hoy, Honoria, había heredado la belleza de la madre, que era extraordinaria. Según algunos, tenía además un extraordinario magnetismo sexual. Es el único magnetismo que vale la pena tener, salvo que a uno le interese atraer alfileres. Tenía por entonces, cuando empieza esta historia, esta chica 16 años, pero ya era una delicia de mujer, o dirán algunos, pero todavía era una delicia de mujer. La madre, imagínense, vigilaba atentamente los pasos del susodicho Minón. Pero, vamos a decirlo finamente, su feminidad era expansiva. Tenía una feminidad más expansiva que la de las gallinas. Ni los barrotes de la cárcel podían frenar sus vehemencias. Bueno, el caso es que no tardó en enamorarse la joven Honoria de un funcionario del palacio, el mayordomo Eugenio. Ser mayordomo no es el que viene a traer el té. El mayordomo del palacio es como un intendente, es realmente un funcionario importante. Pero está siempre ahí, imagínense. Parece que la muchacha no pudo controlar su desbordante afectividad. Y Eugenio, que no sabía en dónde se metía, es una manera de decir, aseguró que por la posesión de una mina como aquella valía la pena arriesgarlo todo. El caso es que Honoria quedó embarazada. La primera en enterarse fue Gala Placidia, la madre, y se pegó una espantada la vieja, ¿no? Preguntó quién había sido el desgraciado, y Honoria respondió: nadie me ha forzado. Al contrario, debió decir. Amo a Eugenio, el mayordomo del palacio, y estoy dispuesta a casarme con él. Y luego agregó: ¿acaso no te casaste tú con un bárbaro? Se refería a las aventuras de Gala Placidia, que había sido mujer del godo Ataulfo, del visigodo Ataulfo. Bueno, para impedir un escándalo, la vieja Gala Placidia mandó a su hija a la capital del imperio en Oriente, a Constantinopla. Imperio Romano de Occidente, capital Roma; Constantinopla, capital del Imperio Romano en Oriente.
Allí la mandó cuidar por Teodosio II, que era emperador de Oriente, y todavía no había llegado la piba a Constantinopla cuando el mayordomo Eugenio fue despedazado convenientemente, para evitar el escándalo. En Constantinopla, claro, porque, bien, en Constantinopla, quiero decir que era una conducta bastante más escandalosa el embarazo de una princesa que el descuartizamiento de un mayordomo. Bueno, en Constantinopla los que debían custodiar a Honoria se encargaron de que la jovencita no causara estragos entre el personal masculino del Palacio de Oriente. Se montó una guardia muy estrecha y así la pobre quedó enclaustrada en una especie de cárcel palatina. Dice la crónica: turbada por la violencia del deseo, Honoria fue cayendo en un estado de honda y cruel desesperación. Queriendo decir lo que todos nosotros estamos pensando. Y en esos años iniciaba sus campañas de terror contra el Imperio de Oriente, nada menos que Atila, el azote de Dios. Aquel bajo las patas de cuyo caballo no volvía a crecer el pasto. Un caballo que se llamaba Luz, o la palabra equivalente en el extraño idioma que hablaría Atila. Una especie de húngaro antes de, qué sé yo. Muy bien, cada año Atila exigía más grandes tributos para firmar tratados de paz que nunca cumplía. Entonces el emperador de Oriente, Teodosio, arruinado y desesperado, intentó primero hacer asesinar al caudillo de los hunos. Aconsejado por su eunuco Crisafio, sobornó a uno de los ayudantes de Atila, pero el sobornado hizo lo que muchos. Agarró la guita del soborno y fue y le contó todo a Atila. Imagínense, Atila se enojó. Sí. Si Manso hacía lo que hacía, calcule lo que nos haría enojado. Pronto llegó a Constantinopla un enviado de Atila. Se presentó del siguiente modo. Ante el emperador romano. Atila, mi señor y tu señor, te manda a decir que eres su esclavo y su siervo. Disponed del palacio porque ahí viene. Se fue. Calcúlese la impresión que causó en Constantinopla este anuncio. Pero afortunadamente para Teodosio, otros negocios retuvieron a Atila allá por Hungría. Estaba construyendo un palacio sobre la colina de lo que es la actual Budapest, que en realidad son dos ciudades y no una. En ese palacio alojaba un harén muy bien provisto. Había no menos de 300 muchachas de selecta constitución. No estoy hablando de Atila, dicen que los hijos de Atila constituían todo un pueblo, así que le gustaba mucho a Atila retosar con las muchachas. Todos estos rumores sobre Atila llegaron a oídos ¿de quién? De la solitaria Honoria. Imagínense, una chica que tiene una gran dotación para amar, que está encerrada, privada de contacto con los hombres. Le hablan de Atila, del harén de Atila, de la violencia de aquel hombre, del miedo que todos le tenían, de cómo amaba a las mujeres, y la tipa empezó a pensar un poco. Se le ocurrió que el guerrero Atila podría ser su liberador y tal vez su esposo. Entonces le dijo a un eunuco que la vigilaba que se encargara de mandar un mensaje a Atila, que le iba a ceder como dote los derechos a una parte del imperio. En fin, envió una carta a Atila. Y Atila recibió el mensaje de la princesa. Y se sintió muy estimulado por aquella carta, o adivinó en la autora de aquella carta las cualidades femeninas que efectivamente la autora tenía. Tanto es así que galopó hacia el harén que estaba construyendo a buscar un poco de sosiego. En el año 450 el emperador Teodosio se mató al caer de su caballo. Y el nuevo emperador en Oriente fue Marciano. No en el sentido del... No es un gentilicio, sino un nombre.
Su primera frase en el trono fue: tengo oro para mis amigos y hierro para mis enemigos. Era una verdadera declaración de guerra, especialmente para los enemigos. Y como tal la tomó Atila. Y entonces le envió otro mensajero al nuevo emperador y dijo, el mensajero: Atila ordena que entregues a su esposa Honoria junto a la dote que le corresponde. Y después el mensajero mostró la carta que Honoria le había enviado a Atila. Incluso en la carta Honoria le había mandado un anillito a Atila, como de prometida. Claro, Marciano no entendía nada, se asustó y se le ocurrió mandar a Honoria de vuelta a Roma, cosa que se arreglaran los romanos y que Atila hiciera sus peticiones matrimoniales en Roma. ¿Quién estaba de emperador? El chiquito Valentiniano, que había crecido. Lo recibió a su hermanita. Gala Placidia, la vieja, ya se había muerto. Los enviados de Atila se enteraron de que la mina estaba en Roma. A Roma llegan. Atila quizá era el mismo tipo, ¿no? Ahora Valentiniano, el enviado. Atila te hace saber que si no le otorgás a tu hermana como esposa, te arrepentirás. Ahora la cosa era más dramática porque la mina que pedían era la hermana del emperador, sí, lo que hacía mucho más despreciativo el mensaje. No es lo mismo entrégueme a Honoria, sí, que entregame a tu hermana. Valentiniano les respondió que prefería la guerra, aunque no aclaró a qué. Y Atila, cada vez más impaciente por los rumores que le llegaban acerca de la belleza de Honoria, insisto en que en aquellos años, no insisto, lo digo esta noche por primera vez, pero ya lo he dicho otras noches, en aquellos años era muy frecuente enamorarse por mentas de una mujer o de un hombre, por lo que uno oía decir. Ante la ausencia de retratos o de fotografías, uno se entusiasmaba con relatos. Es lo que había. Bueno, entusiasmado entonces por los relatos, Atila, mensaje tras mensaje, exigiendo que le entregaran a la mina. Finalmente, en los primeros meses del año 451, Atila cruzó el Rin con un ejército de más de 500.000 de hombres. Valentiniano, el emperador de Roma, lanzó contra él a su mejor general, Aecio, y le prometió que si derrotaba a Atila, podría casar a su hijo Gaudencio con la hija del emperador Eudoxia, otra. Bueno, muy bien, Aecio aglutinó a francos, celtas, borgoñones, sajones y demás germanos. Choque tremendo, una batalla de los campos cataláunicos, campos que quedaron cubiertos de cadáveres, pero la victoria fue de los romanos. Y Atila tuvo que ponerse a salvo en su refugio de Hungría. Allí se recuperó, algunas heridas. Luego de algunos meses le lanzó a Valentiniano un ultimátum: entrégame a Honoria o sepultaré Roma. El emperador, que aunque había triunfado, había perdido miles de hombres, envió a Atila una embajada de paz presidida nada menos que por el Papa León I. Esta es la famosa y secretísima entrevista entre el Papa León y Atila. Fue muy misteriosa, pero después de esa entrevista, Atila inexplicablemente ordenó la retirada y postergó por un rato, por unos meses, la visita a Roma. Pero aquel ataque que se esperaba no llegó nunca, porque sucedió algo fatal. Antes de emprender los preparativos para la nueva invasión, Atila hizo una especie de censo de su harén. Probó la eficiencia y calidad de todas las piezas, más de 300 hermosas muchachas, como se ha dicho. Luego incluso pensó en aumentar la dotación de aquel serralio. Eligió a una magnífica muchacha llamada Hildegunda, y la noche en que la eligió decidió festejar, ordenó a sus hombres beber hasta que no quedara una gota de vino. Él mismo dio el ejemplo, parece que morfó y bebió sin medida como nunca lo había hecho. Después, cuando se levantó de la mesa, se encaminó hacia el lecho donde lo esperaba la hermosa Hildegunda, y las crónicas dicen que consumaron un largo, laborioso e interminable sacrificio de amor. Al día siguiente, muy avanzada la mañana, los servidores de Atila empezaron a despertar y a sacudirse la resaca, pero Atila no aparecía por ningún lado. Y
Y al rato lo encontraron, estaba en el lecho, bañado en sangre, inerte y ya frío. A su lado, Hildegunda estaba inmóvil por el espanto. El cadáver de Atila no presentaba herida alguna. La muerte se había producido por una hemorragia nasal. El cuerpo fue encerrado bajo una cubierta de hierro, otra de oro y otra de plata. La emoción me impide continuar. Pero el sitio donde lo enterraron quedó secreto para siempre. ¿Cómo mantuvieron el secreto? Bueno, dieron muerte a todos los que habían intervenido en el sepelio. Era el año 453. A la muerte del gran caudillo, aquel imperio edificado sobre el viento se disolvió rápidamente. La noticia de la desaparición de Atila fue recibida en todo Occidente con un hondo suspiro de alivio. Pero ese no fue el caso de Honoria. Se encerró, esta vez ya sin obligación, en uno de los cuartos del palacio y ya casi no volvió a salir de allí. Y murió en el 461 a los 43 años de edad. Esta es la historia de Honoria, en la que aparece casi como en una actuación especial nuestro amigo Atila, de quien alguna vez hablaremos específicamente. Triste vida, después de todo, la de esta chica, una vida cuya mayor desgracia fue precisamente el mayor de sus dones. La belleza fue para ella una desgracia. No es infrecuente, digo yo con dos negaciones. Muchas veces la demasiada belleza provoca sinsabores más que dichas. Desde hombres demasiado tímidos que no se juzgan a la altura, hasta padres demasiado cuidadosos que encierran la joya más preciada bajo 7 llaves, o familias que se niegan a entregar a una mujer demasiado bella a cualquiera, y cuando resuelven aflojar en sus pretensiones ya es tarde, porque la belleza no es como los diamantes que dura siempre. Y esta es una más de esas historias. Finalmente se pasó la mina, salvo el pobre Eugenio, el mayordomo, que terminó despedazado en el menos metafórico de los sentidos. Al final, nunca una alegría. ¿A quién dedicaremos esto? Pues a las mujeres hermosas, y particularmente a aquellas para quienes esa belleza, más que una fuente de placer, es una fuente de frustraciones. Pero también a aquellas que saben utilizar la belleza con generosidad, porque no tienen padres que se lo impidan, y porque los muchachos del barrio se atreven a cualquier cosa. Confieso que un hombre puede aspirar a la reina del corso con todo derecho. Siempre he dicho que es preferible fracasar con la mejor que acreditar un triunfo con el último orejón del tarro. No es por jactarme, pero he sido rechazado por las mujeres más hermosas del país. Verdaderas diosas se han dado el gusto de escupirme en la cara.